Bueno, este es el grupo de políticas públicas sustentables, con muchos habitués, algunos que fueron invitados hoy y que esperemos que sigan en el futuro. La idea, como te lo habíamos adelantado, era que pudieses hacer tus comentarios sobre tres grandes cuestiones, ¿no? El Tratado Antártico, la Alianza Malvinas, etc. La Alianza del Pacífico como nueva herramienta comercial y cuál es la situación del Mercosur Entonces, un poco, antes de que comiences, comento brevemente tu currículum, ¿sí? No, ¿Está? vicecanciller. ¿Lo leyeron? Fue Lo mejor que me pasó fue ser vicecanciller vicecanciller de Guido. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. Y para lo que vas a decir de Malvinas, hay una pequeña cosa emotiva. Está Adolfo Castrofini, el hijo de Miguel Ángel Castrofini, que fue uno de los compañeros que hizo el operativo Condor. Sí. ¿Muy bajo es? Un poquitito más fuerte, por favor. Bueno, si no, tomemos el micrófono, ¿sí? Para que pueda salir. Bueno, y un poco la idea del mecanismo sería que luego de tu exposición tengamos un tiempo para responder preguntas. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y espero que mi exposición no les cause bajas de asistencia para las próximas. Me honra esta noche mi mujer viniendo. Mi mujer nunca viene a estas cosas. Hoy vino. Pero como nunca viene, quizás sea bueno que los organizadores le expliquen que no está bien visto interrumpir al orador, mucho menos para contradecirlo. Y que cuando termina, es de buen tono aplaudirlo un poquito. O sea, vos querés que armemos todo para que la mujer se vaya a Siempre y cuando quede excluida la casa. Acá no se puede contradecir. Bueno, miren, yo preparé una exposición que puede ocupar las 2 horas, 1 hora, lo que ustedes digan, ¿no? Yo prefiero el diálogo en general, ¿no? Pero si quieren hago una introducción en cada tema y después hablamos. Okay. Yo, la verdad es que había separado China, Brasil y la Alianza del Pacífico y Malvinas. ¿Me quedó uno fuera de eso? Antártida. No, Antártida y Malvinas. Sí, No, yo no son separables. Exacto. Bueno. Salvo para la Cancillería Argentina, que las tiene en distintos organismos que no tienen conexión alguna. Pero para el resto del país sí. Ahí sí. Bien. La situación general de la Argentina en el mundo no es buena. Pero, sin embargo, se nos presenta una oportunidad fabulosa, como nunca antes había ocurrido, salvo una vez, en el siglo XIX, que es con la generación del 80, donde el mundo empezó a comprar alimentos. Entonces los alimentos empezaron a subir de precio. En la generación del 80 ocurrió con Gran Bretaña. Gran Bretaña era la cabeza de la revolución industrial, la gente de campo de Gran Bretaña se iba a las industrias, dejaba de producir alimentos y había que alimentar a esa gente. Entonces Gran Bretaña entró a comprar alimentos básicamente en Argentina. Eso ocurrió a partir de los años 1870, más o menos, y duró hasta 1930. Pero fue tan fabuloso el enriquecimiento de la Argentina que para el primer centenario, para 1910, teníamos el 7º Producto Bruto per cápita del mundo, como lo tiene hoy Brasil, del mundo. En 50 años habíamos avanzado de la nada a estar entre los 7 países con más riqueza per cápita del planeta. Solamente por haber leído bien la realidad internacional y ver dónde pudimos meternos. Nos metimos como graneros del mundo y la Argentina se hizo riquísima. ¿Qué hicimos con esa riqueza? Es otra discusión. Seguramente hicimos las cosas mal, porque estamos donde estamos. Pero el éxito de la inserción de Argentina en el mundo fue indiscutible. No había ninguna discusión posible. Y ahora ocurre una cosa muy parecida con China.
China, cuando cae el comunismo, se incorpora al capitalismo y empieza a producir, como todos ustedes saben, de una manera fenomenal, nunca antes vista en el mundo. Yo tengo un montón de datos para darles, pero cualquiera de ustedes sabe que no importa el rubro que ustedes elijan, China va a la cabeza. Aumenta el consumo de energía, de alimentos, todo tipo de cosas. Y se calcula que en China, solamente en China, hay 30 millones de chinos que cada año pasan del campo a la ciudad. Igual que en Inglaterra, del campo a la industria, del campo a la industria. Y hay que alimentarlos. China no puede alimentarlos, ni podrá nunca. Y le compra ¿a quién? A Estados Unidos, a Brasil y a Argentina, básicamente. De manera que nosotros somos el octavo productor de alimentos, el quinto productor exportador de alimentos del mundo, básicamente a China. Se está reproduciendo hoy lo que pasó en el siglo XIX con Gran Bretaña. La Argentina fue grande en el mundo alimentando a 11 millones de británicos, 11 millones. 800.000 argentinos alimentaban a 11 millones de habitantes en Gran Bretaña. Ahora hay 1.300 millones de habitantes en China, pero los que consumen son 400 millones, más o menos. O sea, 2 Brasiles. Y crecen 30 millones por año. Así que los planetas están alineados a favor de Argentina. Porque esta demanda de los chinos no es coyuntural, no es que es un año sí y el año que viene no sabemos. Es estructural, le tienen que dar de comer. Así que, por segunda vez en la historia del mundo, de su historia, la Argentina tiene lo que se llama un poder estratégico. ¿Qué es un poder estratégico? Es aquellas cosas que uno tiene y sin la cual el mundo no podría vivir o le sería muy difícil vivir. Piensen en el petróleo. Los países que tienen petróleo son estratégicos, porque tienen un bien que el mundo necesita. Y si ellos lo retiran o lo reducen, el mundo sufre. Entonces, el mundo los trata bien y se sienta a discutir con ellos de otra manera. En este momento, los dos grandes locomotoras del mundo son la energía y los alimentos, en la cual el mundo sufriría muchísimo. De manera que quien produce energía y produce alimentos está siempre invitado a la mesa principal del mundo para discutir con el mundo qué es lo que va a pasar. Y ahí puede negociar mejor sus intereses. Eso está claro. O sea, tenemos una herramienta estratégica por fin. Bueno, hasta ahora no la usamos bien, pero la tenemos. Las condiciones del mundo son fenómenos y las condiciones internas de la Argentina no están como para aprovechar esa fantástica oportunidad. En el siglo XIX, cuando surgió la oportunidad de convertirnos en el granero del mundo que alimentara a Inglaterra, ¿qué hicieron los argentinos? Ordenaron internamente la política, nos dimos una constitución, un solo ejército, una sola moneda, una sola ley, un solo poder judicial respetado que funcionaba, una legislatura que funcionaba y un ejecutivo que funcionaba. O sea, nos dimos instituciones que funcionaban. Éramos el país con mayor educación per cápita del mundo después de Estados Unidos, por Sarmiento. Mientras Sarmiento fue presidente, fundó una escuela por día. O sea, éramos el país del futuro. Ahí sí que estábamos condenados al éxito. Bueno, de manera que esa grandeza se hizo alimentando a 11 millones. Imagínense alimentando a 400. Argentina podría alimentar a 400 millones de personas. Podría hacerlo. No lo hacemos, pero tenemos capacidad como para hacerlo. Imagínense lo que sería eso. Pero bueno, estamos mal. ¿Qué es lo que nos falta a los argentinos para poder aprovechar ese mundo tan favorable? ¿Qué habría que hacer? Lo primero, tenemos que poner orden en la vida política interna, como lo pusieron en el siglo XIX los que gobernaban. Se puso orden. Se acabó la guerra civil, ¿se acuerdan? Un solo ejército, una sola moneda. Y empezamos a funcionar. Por supuesto, no era un país ideal, ningún país es ideal. Pero para los parámetros de aquella época era un país bastante aceptable. Primero, ponernos en orden internamente. Argentina no tiene orden interno, las instituciones no funcionan mal. Nos peleamos, no tenemos concordia, convivencia, no discutimos las cosas, el que manda las impone. Así no se progresa. La segunda cosa que tenemos que hacer es cerrar un acuerdo económico con China. Si es posible, asociados con Brasil. Ya vamos a ver
cómo sería ese acuerdo. Y la otra cosa es tratar de trabar una relación más cooperativa, más útil con dos países, con Brasil y con Estados Unidos. Con Brasil para asociarnos, y con Estados Unidos para que no nos molesten, por lo menos que no nos molesten. No digo ya para otra cosa, para que no nos castiguen, para que no nos aíslen. Con esa fórmula, otros países han tenido mucho éxito, por ejemplo Brasil o Chile o Uruguay. Bueno. Vamos a ver la situación con China, que ya lo he contado. Normalmente, cuando uno quiere balancear alguna situación económica, tiene dos herramientas, que es aumentar o disminuir la demanda o la oferta. Una u otra. En este caso de los alimentos, es imposible disminuir la demanda. Los chinos no van a bajar la demanda. Así que lo único que se puede hacer es aumentar la oferta. Es una especie de dulce condena para Argentina, ¿no? Porque nos pueden comprar todo lo que produzcamos. Si produjéramos el triple, lo van a comprar igual. Pero no los producimos al triple. Está pasando el tren y no lo aprovechamos del todo. Voy a leer unas pocas cifras. Desde el 2007 para acá, el precio de los alimentos aumentó el 40% en el mundo. 40%, lo que nosotros producimos. La moneda constante, ¿no? La FAO estima que para el 2030 la demanda de alimentos se va a aumentar en el 50%. 50% más. El precio el 40% y la demanda el 50%. Eso es lo que es eso, ¿no? Los precios de las carnes van a subir el 20%, el 30% del azúcar, el 60% del trigo, el maíz, la leche, está todo previsto, está estudiado. No es una timba, está estudiado, esto va a ocurrir. Y todo esto lo producimos nosotros. La cuestión es si vamos a poder aprovecharlo. El asunto con los alimentos y un país como la Argentina es no permanecer pasivamente como abastecedores de otros. Vienen los chinos como si fuéramos un supermercado, se llevan la soja y saludan y se van. Esa no es la idea. No debiera ser la idea. La idea es que vengan los chinos, los grandes compradores, y nos sentemos con ellos a venderles soja y alimentos, pero también a pactar con ellos emprendimientos comunes. Brasil, por ejemplo, consiguió que China le levante la acería más grande del mundo fuera de China, hecha por chinos. Y Brasil está consiguiendo que empresas chinas, con créditos chinos, le hagan caminos, puentes, puertos. Se asoció en la explotación del petróleo en las costas de Brasil, que es una cosa fabulosa. Y ahora brasileños y chilenos tienen con Embraer y una empresa china impronunciable la tercera fábrica de aviones del mundo. Nosotros no producimos un piper. ¿Con Brasil y Chile? Brasil y China. China. Brasil y China. Dije Chile. De manera que Brasil está recorriendo el buen camino. Brasil exporta a China la mayoría de la soja ya trabajada, ya con valor agregado. Y el resto lo manda en semilla cruda, ¿no? Y la Argentina es al revés. La inmensa mayoría mandamos en semilla y muy poco elaborado, que gente son aceites. La Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo. Pero nada más que eso. O sea, los brasileños se sientan a negociar con los chinos y dicen, te vendo soja, pero vos me comprás tal cosa. Te vendo soja, pero vos me haces una acería, en fin. Pasar de ser meros almaceneros que le vendemos a los chinos a pasar a ser socios de los chinos en empresas que le vengan bien a ellos y a nosotros, a los dos, que es la única manera de progresar en el mundo. Miren, si ustedes hacen un listado de los países que ustedes consideran que son los que más han progresado en el mundo en los últimos 200 años, van a ver que no hay ninguno que no haya reunido al menos dos condiciones. Y dos condiciones que si no las tenés, no prosperás. La primera es tener
un conjunto articulado de políticas de Estado, un acuerdo básico de políticas que todo el mundo sostiene, aunque cambien los gobiernos, que se continúan. Y debidamente articulado en un proyecto nacional. Eso, el que no tiene eso, no prospera. Y la segunda condición es agarrar ese proyecto nacional y engancharlo en la locomotora de las corrientes más dinámicas del mundo en ese momento. Si no tenés las dos cosas, tu proyecto nacional, y conseguís engancharlo en las corrientes más dinámicas del mundo, no prosperás, te quedás. Así progresó Estados Unidos, así progresó Inglaterra, todo el mundo progresó de esa misma manera. Por no hablar de España, de Italia, de Francia, de Brasil, de México, de que ustedes quieran. Elijan el que quieran y así se dio. De manera que lo que nos está faltando es un acuerdo con los chinos semejante al que han hecho los brasileños. Y que podríamos perfectamente engancharnos con los brasileños para negociar juntos con los chinos, que son dificilísimos los chinos. Bueno, no lo hacemos, no lo hemos hecho. Por ejemplo, Argentina es un gran productor de biodiesel, a partir de la soja generalmente. Brasil produce un biocombustible a partir de la caña de azúcar. Estados Unidos en general produce lo mismo, pero con maíz. Pero son los tres grandes productores del mundo. Estados Unidos consume todo lo que produce, no exporta nada. Entonces. Brasil sí. Y nosotros también. Ahora bien, ¿estamos coordinados? No. ¿Se acuerdan cuando vino Bush a Mar del Plata? Sí. Que lo abucharon, le dijeron y Kirchner lo vapuleó en público. Bueno, Bush era un presidente espantoso, muy malo. Para Estados Unidos, para el mundo, para nosotros, todo fenómeno. Pero era el presidente de Estados Unidos. Y el tipo se la bancó. Entonces terminó el papelón acá en Mar del Plata y se fue a Estados Unidos, pero hizo escala en Brasilia, donde lo había invitado especialmente, estaba en Mar del Plata, lo había invitado Lula. Y en Brasilia firmaron un acuerdo para negociar en el mundo los biocombustibles. Una especie de OPEP, ¿se acuerdan de OPEP del petróleo? Pero de biocombustibles. A la Argentina no la invitaron, ni entonces ni después, estamos afuera. Eso es una forma de llevar, no basta con tener biocombustible, hay que manejarse bien en el mundo. Ese es el punto. No basta con tener soja, hay que manejarse bien. De manera que la opción china es una opción por ahora meramente económica. No hay ninguna alianza política, ni de ningún tipo, ni los chinos la quieren tampoco. No interesa. Ellos quieren materias primas. Y los chinos seguramente van a venir acá a hacernos acuerdos para llevarse materias primas. Comprar campos y sembrar. Y lo que hay que hacer es, bueno, un momentito, vamos a poner industria, vamos a poner esto. Hay que negociar de tal manera que la Argentina pueda saltar de ser un país que nunca termina de desarrollarse a ser un país que comienza a desarrollar su industria a niveles competitivos internacionales. Porque si todos queremos ser soberanos, tenemos que entender que en el mundo de la globalización, ¿cómo podría llamarlo? El nuevo nombre de la soberanía es la productividad. Si un país no es productivo, su moneda se desvaloriza, sus mercados se cierran y por lo tanto sufre su soberanía. La productividad es el nuevo nombre de la soberanía. Entonces, si la Argentina no entiende que tiene que mejorar su productividad asociándose con los vecinos y yendo hacia el mundo, va a perder soberanía lentamente de forma lánguida. Que la oportunidad con China es una oportunidad económica. Por ahora, puramente económica y nada más. China y Estados Unidos no son extremadamente competidores todavía. No es lo mismo que pasó con Rusia. Son socios en casi todas sus oportunidades. Y seguramente buena parte del siglo XXI no se van a enfrentar de forma definitiva. No se va a reproducir la Guerra Fría entre ellos. De manera que nosotros podemos perfectamente comerciar con los chinos y beneficiarnos. Porque ahora lo hiciéramos con Brasil. Volvemos con Brasil. Es la primera vez en la historia, a partir de los 90, que con Brasil dejamos de ser competidores y rivales. Durante más de 100 años, con los vecinos éramos rivales. En las escuelas militares, en la Cancillería,
se estudiaba a los vecinos exclusivamente como hipótesis de conflicto. ¿Qué pasaba si había una guerra con Chile? Nadie estudiaba qué pasaba si había un acuerdo comercial con Chile. No se estudiaba, ni con Brasil. Es muy claro el ejemplo que ustedes deben conocer de que la trocha de los ferrocarriles brasileños, la trocha es el ancho de los rieles, ¿no? De los ferrocarriles es distinta a propósito, para que el vecino no nos pueda invadir con tropas. Pero no sirve para el comercio, no se puede comerciar. No se hacían puentes para que no nos invadan, y no se puede comerciar. Es una cosa loca, pero nuestros vecinos eran nuestros peores enemigos potenciales, y así los tratábamos. Y como nuestro negocio era con Gran Bretaña, los vecinos nos importaban muy poco. Y así tuvimos más de 150 años. Hay una explicación para eso, pero no es el lugar para hacerlo. Bueno. ¿Pero qué pasó? Además, la Argentina y América Latina y América del Sur siempre languidecimos pensando que habíamos fracasado, como no fracasaron los norteamericanos, en hacer un solo gran país. Los Estados Unidos de América del Sur, lo que soñaban Bolívar y San Martín, no lo hicimos. Y nos quedó como una deuda pendiente, como una asignatura pendiente, que además las grandes potencias nunca nos dejaban, no querían. Pero ¿qué pasa? Con la llegada de la globalización, sucede una cosa inversa. La globalización exige que nos unamos. Porque la globalización requiere mercados cada día más grandes. Y si vos no tenés un mercado unido con los vecinos, no sirve. Ni siquiera Estados Unidos se quedó con su mercado solo. Tuvo que ir a Canadá y México y hacer un mercado más grande porque no le alcanzaba el suyo. Entonces, por primera vez, el exterior, el mundo, no hace fuerza para que nos dividamos, hace fuerza para que nos unamos. Entonces, digamos, ese mandato histórico, esa asignatura pendiente, viene fortalecida por la realidad internacional que dice, señores, hay que unir mercados, acabar con las confrontaciones y hacer emprendimientos regionales conjuntos. Es la primera vez que pasa eso. Total, que es la primera vez que con Brasil, especialmente con Brasil, tenemos hipótesis de cooperación en lugar de hipótesis de conflicto. Con los chilenos estuvimos 99 años peleándonos por las fronteras y las arreglamos en 6. 6 años arreglamos todas las fronteras. Se acabó el problema. ¿Por qué lo arreglamos en 6 y no en los 99? No porque el gobierno fuera estupendo, sino porque se daban las condiciones. Porque los chilenos y los argentinos comprendimos que había más oportunidades en el comercio y la integración que seguir peleando. Y lo arreglamos. Y lo mismo pasó con Brasil. Cuando se firmó el Mercosur, Brasil y Argentina retiraron todas las tropas de la frontera y las mandaron a otro lado. Brasil las mandó al norte por el tema de la droga. Y comenzó una nueva relación. Una relación de cooperación. ¿Objetivada en qué cosa? En el Mercosur. El Mercosur es la objetivación de la alianza entre Argentina y Brasil. Con todo respeto por uruguayos y paraguayos, el Mercosur es un subproducto de la alianza entre Argentina y Brasil. Esa es la verdad. Eso era así. A Mercosur le fue bien al principio. Ustedes saben que Mercosur está hecho a imagen y semejanza de la Unión Aduanera, de la Unión Europea, y que tiene 3 etapas o 4. La primera es la libre comercio, después la Unión Aduanera, después sigue la Comunidad Económica y después la Comunidad Política. La Comunidad Política, los europeos con grandes dificultades ya llegaron a la 4ª. Los europeos llegaron a la última etapa. Nosotros nunca salimos de la primera. Llegamos, en los 90 hicimos el libre comercio, íbamos a pasar a la zona de Unión Aduanera y nunca pasamos. Y nos quedamos en una zona de libre comercio que cada día está más desinflada, porque tiene más perforaciones y pierde más aire. O sea que el Mercosur está más o menos en coma. Pero como es tan popular el Mercosur, si ustedes le preguntan a cualquier encuestador cuál es el concepto más popular en Argentina, le va a decir que es la integración y el Mercosur. Nadie habla en contra. En Argentina, en Brasil sí, en Uruguay y en Paraguay también, pero en Argentina no. Es muy popular. Ahora, ¿quién le explica a la gente que al Mercosur lo estamos matando? Nadie. Entonces uno abre el diario y cada tanto ve un titular que dice reunión presidencial del Mercosur, reunión cumbre, ¿no? Relanzan el Mercosur. Nadie sabe para dónde lo relanzan, pero lo relanzan a cada rato. Y uno lee la letra chica
y son expresiones de buena voluntad. Profundizar la amistad natural de nuestros países, concurrir al combate de la pobreza, son expresiones de deseos, pero medidas concretas no hay. No hay más. Y en realidad, tanto en Paraguay y Uruguay están muy descontentos con el Mercosur, y Brasil está muy descontento con Argentina. La Argentina de los últimos 10 años están muy descontentos, porque sienten que la Argentina es un vagón que se enganchó a la locomotora brasileña y el que tiene que tirar es Brasil. Y que no. Esa es la sensación que ellos tienen. Y en realidad crece en Brasil, mientras gobierne el PT seguramente no, pero si algún día deja de gobernar el PT, crece en Brasil la idea de transformar el Mercosur en otra cosa, solamente en una zona libre de comercio y abandonar la ilusión de una integración tipo de la Unión Europea. Así que Mercosur, que era de gran avance, quizás la política exterior más importante que tuvo la Argentina en toda su historia, está mal. Está mal y no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. Además hay otras dificultades. El Mercosur no es lo mismo para Brasil que para nosotros. Para nosotros el Mercosur era una ilusión. Una ilusión doble. Para aquellos que no entendieron la historia, el Mercosur era la posibilidad de engancharse a la locomotora brasileña y descansar, como hicimos con los ingleses en el siglo XIX. Nos enganchamos a los brasileños y que trabajen ellos, nosotros le vendemos. O también la ilusión más legítima era, bueno, vamos a hacer una Unión Europea, vamos a hacer una unión regional importantísima. Y entonces, claro, eso es lo que pensábamos todos, muchos. Pero para Brasil no es lo mismo. No es que los brasileños sean malas personas, tienen otros proyectos. El Mercosur les queda chico. En realidad, el proyecto brasileño es ser una potencia mundial. Y lo van a conseguir, está muy cerca de conseguir. Y para ellos el Mercosur es una política secundaria. De manera que ellos apuntan a su alianza con el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y ahora Sudáfrica, apuntan al juego grande del mundo donde no estamos. Nosotros no estamos ahí. Ellos están en el G20, los 20 países más importantes del mundo, donde estamos también nosotros por dos razones. Porque ingresamos en los 90, donde el país, Argentina era otra cosa, y porque Brasil nos llevaba a la rastra, porque quería tener un voto más ahí adentro. China y Brasil nos arrastraron adentro para que los otros países tuvieran un voto menos. Esa es la verdad. No nos merecemos estar ahí. Bien. Y el G20 es lo que está reemplazando a Naciones Unidas en el control del mundo, la verdad. Entonces nos encontramos con que para Brasil el Mercosur no es lo mismo que para nosotros. Brasil quiere ser una gran potencia, y para ser una gran potencia necesita algunas cosas. Una de ellas es armamento atómico. No tienen armamento atómico. Estados Unidos se cuida muy bien de impedirlo. Pero con ayuda argentina han desarrollado la capacidad de hacerlo. Ellos no tienen armas, pero tienen la capacidad para desarrollarlo. Están cerca de ser una potencia. Lo mismo hicieron en su momento la India, Israel, lo está haciendo Irán ahora, Pakistán, que al principio no los dejaban y progresaron. Y algún día Brasil va a tener armamento atómico y podrá ser respetada como una gran potencia. Otra cosa que tiene que tener Brasil para ser respetada por el mundo, es decir, yo controlo mi región. Es decir, cuando uno se presenta en la mesa de los grandes en el mundo, dicen, bueno, ¿vos qué tenés? Yo tengo este producto bruto, tengo esto, y además a mi región la controlo. Pongo orden, hay paz, si hay conflictos, yo los arreglo. Yo tengo eso. Ustedes no sé si lo tienen. Por ejemplo, la India no puede decir lo mismo. La India tiene a Pakistán al lado que se odian. Brasil no tiene odios con nadie en su región. Y la verdad es que Brasil se ha convertido en el gran árbitro de los conflictos de la región, el referente, y funciona como un socio mayoritario en la región que ayuda en las dificultades, y que se presenta ante el mundo como el legítimo líder de la región. Para eso necesita el Mercosur. Para poder decirle al mundo, a través del Mercosur yo tengo la mitad de América del Sur bajo control. Y el resto lo voy a controlar con la UNASUR. La UNASUR es una agrupación política y el Mercosur es una agrupación económica. Y los dos están bajo control brasileño.
Las malas lenguas de la Cancillería decíamos que el UNASUR es el Departamento de Colonias de Itamaraty. De ahí manejan a toda América del Sur. De manera que, ahora, todo esto Brasil no lo podría hacer, no lo podría hacer tan fácilmente si no tuviera buenas relaciones con Argentina. Así que, nuestro peso con Brasil ya no es tanto el Mercosur, que tenemos un mercado relativamente chico, que a Brasil mucho no le interesa, pero él no podría decirle al mundo que controla su región si Argentina estuviera enfrentada con Brasil. No podría hacerlo. Así que ellos necesitan de nuestra colaboración y nuestro acompañamiento. Y ahí funciona otra vez la capacidad estratégica. El líder de la región nos necesita. Ahí se genera una capacidad estratégica de la que podemos sacar ventajas. En realidad, hay dos países con los cuales tenemos que tener mucho cuidado, que son Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos es el hegemón del mundo y Brasil el hegemón de la región. Entonces, hay un triángulo en la relación de la cual nosotros somos el vértice más débil. Entonces, tenemos que fijarnos qué es lo que hacen todos los días estos dos para ver dónde nos ubicamos y dónde podemos sacar más ventajas. A veces hacemos una política pendular, a veces apoyamos a Brasil contra Estados Unidos contra Brasil, y más o menos la vamos piloteando. Fíjense, por ejemplo, en los 90 que se suponía que teníamos relaciones carnales con Estados Unidos y le decíamos que sí a todo. La principal política exterior que tenía Estados Unidos para la región era el ALCA. Quería que firmáramos el ALCA. Para ellos era lo más. Nunca se lo firmamos. Nosotros que tenemos relaciones carnales, nunca se lo firmamos. Lo respaldamos en Brasil y dijimos que no. Porque no nos convenía el ALCA. Dijimos que no. Ahí la Argentina se hizo fuerte con Brasil y se opuso a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiso que Brasil no tuviera armas nucleares, nos apoyamos en Estados Unidos porque no queremos un vecino que tenga bombas atómicas. Y después arreglamos con Brasil un sistema, que tiene la ABAC, un sistema que es complejo de explicar acá, pero que le permite a Brasil hacer lo que hace sin que Estados Unidos lo castigue. Y puede avanzar en las investigaciones. Esa es la manera de moverse cuando uno está entre dos elefantes. Y tiene que sacar ventajas. El problema consiste en que, aunque Brasil tuviera la mejor buena voluntad del mundo con respecto a la Argentina, si la Argentina sigue debilitándose, va a ser muy difícil que nos consideren socios. Cada día pesamos menos. Y hay mucha gente en Brasil que tiene una visión imperial, que dicen, así como Estados Unidos es el imperio del mundo, nosotros podemos ser el imperio de América del Sur. Mucha gente piensa eso. Y por lo tanto, no tenemos socios, sino que tenemos subordinados. Digamos. Por suerte, otra gente de Brasil piensa distinto. Pero hay un gran debate. Y si la Argentina no se fortalece, cada día se pierde ese debate porque la gente dice, ¿para qué vamos a ser socios de esa porquería, de ese país que no sirve para nada? En cambio, si la Argentina se fortaleciera, ese debate interno de Brasil lo ganarían aquellos que dicen que debemos ser sus socios y no sus empleados. Brasil tiene que elegir entre ser un patrón o ser un socio. Socio mayoritario, pero socio. Somos todos iguales. O un patrón directamente. Bueno, esta es la gran dificultad que tenemos ahora. Y que se objetiva esta discusión en lo que se llama la aspiración de Brasil a entrar al Consejo de Seguridad. La verdad es que nos haría muy bien que Brasil entre al Consejo de Seguridad. Pero muchos argentinos sostenemos que debe entrar, pero por votación de los vecinos, que cada 4 años se la renuevan o no. En cambio Brasil dice no, yo entro por las mías, porque soy el más lindo del barrio y después ya no me sacan más. Bueno, esa es una visión de imperio. En cambio una visión de socio es, vótenme que cada 4 años yo no los voy a defraudar. Esa es la idea, ¿no? Bueno, no los volveré a defraudar. Bueno, esa discusión con Brasil está latente. Y de cómo se maneje, eso creo que cómo se maneje esa discusión,
va a depender que la relación del futuro de Brasil con nosotros y con nuestros vecinos sea de un imperio o sea de un socio. Con las diferencias enormes que eso tiene para el futuro de la relación. Además, Brasil ya es el 70% de todo en América del Sur. Si además le damos el Consejo de Seguridad, nos quedamos sin nada. Y no es buena idea en la vida firmarle cheques en blanco a nadie. Pero de todas maneras, Brasil es nuestra mayor oportunidad en el mundo. La posibilidad que tiene Argentina con Brasil es enorme, y Brasil con las Argentinas también. Ustedes conocen la famosa frase, acuñada en Brasil, de que Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Que nunca le llega. Le faltan 90 centavos, 90 guitas para el peso. Bueno, nosotros somos las 10 guitas que le faltan. La podrán conseguir, pero van a tardar medio siglo más y con más sacrificio para la gente. En cambio, asociándose con nosotros, van a conseguir lo que le falta. El asunto es el precio que están dispuestos a pagarnos por eso. En realidad, el Mercosur es un gran negocio en el cual Brasil nos dice: te dejo entrar a mi enorme mercado y vos regalame tu política exterior. Ese es el quid pro quo. Pero los brasileños no son, es decir, a diferencia de los norteamericanos, a cuales les importamos muy poco, los brasileños son buena gente, son buenos amigos, tenemos muchas cosas en común con ellos, objetivamente cosas en común, con las cuales nos podemos sentar, a diferencia de Estados Unidos. De manera que las posibilidades positivas con Brasil son muchas. Tenemos que sentarnos a discutirlas en cada caso. No es una cosa angelical, pero es posible. Tener un vecino y un socio como Brasil es una bendición. Durante más de 150 años, nosotros teníamos relaciones con los vecinos que se llaman de suma cero. Que quiere decir, lo que a él le perjudica me beneficia a mí. Y si yo me perjudico, se beneficia al otro. Suma cero. Y en realidad, lo que tenemos que hacer son relaciones, claro, de ganador y ganador. De sumar. ¿No? Es como un matrimonio, o una sociedad cualquiera. ¿No? Uno invierte para sacar más. Al principio pierde autonomía, libertades, pero después gana, en otros rubros gana una cosa fantástica. De manera que las posibilidades con Brasil son enormes. Solo hay que sentarse a discutirlas y no lo estamos haciendo. Desgraciadamente no lo hacemos. Quiero mostrarles una cosa simplemente ilustrativa. Cuando Argentina era aliado estratégico planetario de Inglaterra, chocamos muchas veces con Estados Unidos. Estados Unidos quería meterse en la región y como nosotros éramos privilegiados de Gran Bretaña, no nos podían tocar. Cuando Gran Bretaña nos soltó la mano, Estados Unidos nos pulverizó, nos mató. Nuestros antepasados no se dieron cuenta de que Gran Bretaña decaía y Estados Unidos iba a ocupar su lugar. No se dieron cuenta. Los brasileños sí se dieron cuenta. Le voy a leer esta frase. Nuestro país, desde los primeros días de la revolución que la separó de la madre patria, puso particular empeño en aproximarse políticamente a los Estados Unidos de América. Adhirió luego a la doctrina Monroe y procuró así concluir, sobre la base de esa doctrina, una alianza ofensiva y defensiva con la gran nación del norte, como ya entonces la llamaban los próceres de nuestra patria, para concluir con la reafirmación y ampliación de la amistad que felizmente une a Brasil y los Estados Unidos, y que es deber de la generación futura cultivar con el mismo empeño que lo hacemos nosotros hoy. Esto no lo dijo Di Tella. El barón de Río Branco lo dijo, muy bien. El barón de Río Branco lo dijo, el más grande canciller que tuvo Brasil, que cumplió en Brasil las funciones de que cumplió Alberdi, de organizar el país. Brasil es el único país de América Latina que no perdió un metro de territorio desde que se independizó de Portugal. Ni un metro. Bueno. Y gran parte de eso lo hizo Río Branco. Y esta es la doctrina de Río Branco, que murió en 1910 siendo canciller. Esta es la gran doctrina de Río Branco, que la siguió Brasil a morir. Fíjense cómo trata Brasil y la Argentina a sus hombres providenciales. Río Branco murió siendo canciller 13 años seguidos. Alberdi, nuestro Río Branco, murió pobre y abandonado en París, esperando vanamente
que lo designaran agregado cultural de la embajada, donde mandaron el primo rico de un ministro de aquel entonces. Bueno, así que así somos. En este asunto de la relación con Estados Unidos y con Brasil, con el mundo, hay que distinguir muy claramente dos cosas. Uno, lo que es las relaciones internacionales y lo que es la política exterior. Las relaciones internacionales son las que mantenemos con el mundo entero, indiscriminadamente. A favor o en contra del narcotráfico, a favor o en contra de esto o de lo otro, a favor o en contra de derechos humanos. Es decir, ¿qué posición tomamos en el mundo respecto a los problemas que son mundiales? Esas son las relaciones internacionales. El perfil de la Argentina frente a los grandes problemas del mundo. La política exterior es la propuesta que la Argentina se hace a sí misma para obtener beneficios en el mundo. Por ejemplo, voy a convertirme en el granero del mundo. Esa es una propuesta. Voy a asociarme con los vecinos. Son cosas distintas. Fíjense ustedes que cuando estuvimos cerca de Estados Unidos, en los 90, casi todas las medidas que se indicaban que eran a favor de Estados Unidos correspondían a las relaciones internacionales, o sea, narcotráfico, terrorismo. Pero aquellas cosas que se referían a la política exterior nuestra, como la firma del ALCA, no los acompañamos. No los acompañamos en el boicot a Rusia por los alimentos, ¿se acuerdan? No los acompañamos en la invasión de Panamá y no los acompañamos en el embargo a Cuba. De manera que uno puede acompañar a una gran potencia, como Brasil o como Estados Unidos, en la política internacional en general, y después discutir con ellos cuando se trata de temas puntuales que nos interesan. Pero los acompañamientos que uno hace a una gran potencia en los temas internacionales generales le generan créditos para después discutir la política exterior. Yo te acompañé en tal cosa, dame esto. Yo te acompañé, dame la otra. ¿Se entiende esta parte? Entonces, lo mismo hay que hacer con Estados Unidos y con Brasil, eso. Es decir, acompañamientos en las cosas que a ellos les interesan y que a nosotros no nos perjudican. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos quiera combatir el narcotráfico, ¿nos perjudica a nosotros? Yo creo que no. Más bien nos beneficia. ¿Por qué no acompañarlos y ganar créditos? ¿Quieren combatir el terrorismo internacional? Yo creo que nos beneficia. ¿Por qué no? Entonces, y a Brasil también. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar coincidencias y reservar nuestra limitada capacidad de pelearnos a los temas esenciales. ¿Qué hay que hacer? Hay una gran dificultad para la Argentina en estas cosas, y es que los países no progresan si no mantienen un cierto número de políticas básicas durante 20 o 30 años. Una política de Estado. Si no lo hacen, no progresan. El mundo no confía, no invierte y no se alía a un país que cada 4 años cambia de un lado para el otro. Los agregados políticos extranjeros de las embajadas nos preguntan a los supuestos sabios acá, que dicen, pero escúchenme, el mismo partido político que privatizó los ferrocarriles después los estatizó de vuelta y son los mismos, no entienden nada. Y cualquier otra cosa. Tenemos una falta de continuidad terrible. Cada presidente que llega es fundacional. Dice que hay una pesada herencia recibida, que el presidente anterior hizo todo mal, si puede lo mete preso, y ahora sí va a empezar la Argentina en serio, conmigo. 4 años después el tipo dice lo mismo. Que sigue. Y todo se... Por ejemplo, el gran proyecto de cualquier país como el nuestro, que es identificar aquello que rinde dinero, por ejemplo, la soja. Y establecer un plan por el cual el campo financie el desarrollo industrial durante 30 años. Hay que hacerlo. Hay que hacer un plan y mantenerlo. Los brasileños hicieron eso. Los chilenos hicieron eso. Los uruguayos están haciendo eso. Ahora, nosotros no mantenemos un plan de industrialización en 30 años. 4 o 5 años y después cambia todo de vuelta. Saltamos del proteccionismo al liberalismo más crudo. Con Cavallo teníamos el
el liberalismo más abierto. Después viene un proteccionismo fenomenal como viene ahora. Y la gente de afuera no viene a invertir en un país tan loco, que no se pone de acuerdo con nada. No es que las políticas sean malas, es que no duran. No hay política que no tenga alguna virtud. Pero si no duran, no tienen ninguna. La expresión máquina de impedir es argentina. Igual que la de Campeones Morales, es argentina. Y no es casualidad. Y en Argentina la máquina de impedir es un sistema de pensamiento y de política en la cual se consolida el statu quo en base a consignas revolucionarias. Es decir, hay una especie de fervor activista que no conduce a ninguna parte, es como un perro que se muerde la cola. Se mueve, pero está siempre en un lugar. Por eso los países, los grandes países, los inversores, desconfían de los países que tienen presidentes hegemónicos. Porque los presidentes hegemónicos promueven la lucha interna, el combate, el espíritu de facción, aumentan el centralismo hacia adentro y hacia afuera marginan al país en el mundo. Porque no hay diálogo, no hay política de Estado. Y la biografía del presidente es la que marca el periodo político. Se muere el presidente, cambia todo de vuelta. Es por eso que la recuperación de un sistema republicano fuerte, con división de poderes efectiva, como pasa en Brasil, en Chile, Uruguay, más lejos, es la mejor herramienta para poder tener después una inserción correcta en el mundo. Si no, el mundo no nos respeta, no nos toma en cuenta y siguen de largo. La vez pasada se publicaba en los diarios la cantidad de presidentes y primeros mandatarios que vinieron a Brasil, a Montevideo, a Chile, y pasaron por arriba de Argentina. Físicamente, ¿no? Hasta físicamente nos eluden. Finalmente, a Estados Unidos y Argentina, aparte de las discrepancias históricas, son competidores económicos. Producimos lo mismo. Ellos producen lo que nosotros. No son economías complementarias, como sí lo son con Brasil. Gran parte de las cosas que Brasil exporta las compra Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos nos compra menos que Chile. Chile nos compra más que Estados Unidos. Bueno, así que a Estados Unidos le interesamos más en lo estratégico que en lo económico. Narcotráfico, terrorismo y nada más. Europa es al revés. Europa tiene buenos negocios con Argentina, nos compra más soja que China, pero no quiere relaciones políticas con la región. América del Sur es de Estados Unidos. No se mete. Y China y el sudeste asiático tampoco. Es decir, le compramos soja, que tengan suerte y se van. No quieren hacer con nosotros ninguna estrategia política, una cosa rara. ¿No es una condición de Brasil? ¿Brasil? Sí. No, pero digo, no lo habrá puesto Brasil como condición. Por supuesto. Brasil se ha convertido en la llave, en la puerta de entrada de todo lo demás. Por ejemplo, en el año 96 firmamos en Madrid el acuerdo marco de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, el primer tratado de libre comercio que la Unión Europea iba a firmar fuera de Europa, con Mercosur. Un avance formidable. Hace 2 años la Unión Europea canceló eso y dijo que va a tratar solamente con Brasil. Es así. El reconocimiento de la realidad. Bueno. Después de este panorama tan alentador, ¿quieren que hagamos un corte para dialogar o hablamos de la Antártida y Malvinas? Yo quería preguntar. Sí. Cuando decías que ayudamos a Brasil en el tema de la energía atómica. Disculpa. Sí. Repito, cuando decías que ayudamos a Brasil en el tema de la energía atómica, ¿eso quiere decir que nosotros vamos a la par de ellos más adelante o más atrás en ese aspecto? Históricamente estuvimos mucho más adelante. Históricamente. Sí. Ahora nadie lo sabe. Pero, digamos, ahora nadie lo sabe. Lo que sí es que hace 15 años que ellos avanzan más rápido que nosotros, porque le ponen más fondos. Le ponen más fondos y le ponen más garra que nosotros. Y menos burocracia. Sí, puede ser.
también lo del misil Cóndor. No, lo del misil es distinto de eso. ¿Qué parte dice usted del misil Cóndor? Estábamos muy avanzados, teníamos No, mire, misiles de combustible de estado sólido que... yo le digo una cosa, yo me ocupé personalmente del misil Cóndor. Era una estafa. El asunto es así. Las Fuerzas Armadas del gobierno militar tuvieron 3 proyectos, digamos, para jugar. La Marina quería hacer submarinos nucleares y compró 2 cascos Thyssen a la empresa Thyssen en Alemania, que nunca se están oxidando en Domecq García, están ahí muertos, no sirven para nada. El ejército tuvo más suerte, hizo mejor las cosas con unos tanques AMX-30, anduvieron bien, bastante bien. Y la Fuerza Aérea se embarcó en el proyecto del misil Cóndor. El proyecto del misil Cóndor es así. En Europa estaba prohibido fabricar misiles a empresas privadas. Y ningún país europeo le iba a proveer misiles a Saddam Hussein, por ejemplo. No lo hacían. Entonces, varios países, Siria, Irán, Saddam Hussein, salieron a comprar misiles que se fabricaran en cualquier lado. Y se engancharon con una serie de personajes europeos que tenían la tecnología, que sabían cómo hacerlo, pero no tenían el lugar donde hacerlo. Estas empresas, que eran 3, no me acuerdo los nombres, pero hay libros escritos con esto, que venían de Suiza, que es un paraíso de las empresas más o menos secretas. Vinieron a la Argentina y llegaron a un acuerdo para fabricarlos acá en Falda del Carmen, en Córdoba. Ellos traían la tecnología y traían todo. Y después los exportaban y se los vendió a Saddam Hussein a través de Egipto. O sea que el misil no es un desarrollo argentino. La tecnología, los planos y la tecnología la traían estas empresas extranjeras que controlaban todo Falda del Carmen. Los técnicos argentinos no tenían control sobre esa tecnología ni acceso a la tecnología. La Argentina era un vientre de alquiler. Llegaban los misiles llegaban en containers lacrados que la aduana argentina tenía prohibido abrir. Y salían en containers lacrados que la aduana argentina tenía prohibido abrir. Y se armaban, como se arman los televisores en Tierra de Fuego, y se armaban en Falda del Carmen los kits que no se podían armar en ninguna parte de Europa porque estaba prohibido. Aquí no quedaron ni los planos, no quedó nada, 0. Menem interpeló a los jefes de la Fuerza Aérea y dijo: díganme dónde están los planos, qué tecnología tenemos. Le dijeron: no tengo nada, la verdad no tenían nada. Un gran negocio o negociado que no dejó a la Argentina ninguna tecnología. A pesar que la Argentina tiene tecnología propia. La Argentina tiene buena tecnología espacial, es muy buena. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Obviamente Estados Unidos nos presionaba para que dejáramos de venderle misiles a Saddam Hussein. De hecho, Alfonsín les cortó el presupuesto. Con lo cual, los últimos 2 años de Alfonsín no se produjeron más misiles. Estaba muerta la... Y cuando vino Menem, cerró una empresa que ya no funcionaba. Esta es la verdad. A mí me pasó, la primera vez que me encontré con Boutros Ghali, que después fue secretario general de Naciones Unidas, era vicecanciller de Egipto. Entonces me tocó a mí una negociación con Boutros, que era muy simpático, y me dijo: ¿cómo nos estafaron con el cóndor ustedes? Y digo: ¿por qué me dice eso? Dice: porque los últimos cóndores, en lugar de el combustible sólido, venían con acerrín. Mandamos con acerrín. De manera que, desgraciadamente, el cóndor no es el producto de una tecnología argentina avanzada, que la tenemos, no era suficiente, y lo que vino después no dejó nada. La verdad es que no dejó nada. Bueno, pero la Argentina tiene buena tecnología. Argentina tiene una empresa fantástica que se llama IVAP, que es mundial esa empresa, es buenísima. Y después tiene el Balseiro, el nuclear, son muy buenos. Argentina tiene muy buenos. Cacho Tegui dio una charla acá. Ah, sí, no, ya está, entonces ya lo tengo claro. Por ejemplo, al frente de la CONAE, de
espaciales está Baroto. Baroto, Conrado Baroto, que es un personaje que si no existiera habría que inventarlo, es un personaje muy gracioso, muy simpático y tiene un talento notable. Si quiere le cuento, para ser autorreferencial, cuando Ditela llega a la Cancillería, vemos los problemas que había sobre la mesa, y el más urgente era el cóndor. Y me dice Ditela, mirá qué lío que tenemos. Porque Cavallo, que era un elefante en un bazar, Cavallo no es muy sutil. Estados Unidos dijo, tienen que acabar con el cóndor, dijo, bueno, y se puso a romperlo con un martillo. Digo. Entonces Menem estaba muy preocupado, porque la repercusión pública era muy mala. La propuesta era pasarle los cóndores por encima con una aplanadora, una cosa demencial, tirarlos en el mar, una cosa así. Entonces lo conversamos y al día siguiente tenemos que verlo a Menem en otra razón y sale el tema del cóndor y Ditela le dice, mira, acá Cisneros tiene una buena idea. Y se agacha Ditela para que la pelota me llegue a mí. Entonces me dice, ¿y cómo es eso? Digo, mira, haga una cosa muy seria, no rompa el cóndor, no lo rompa. Porque es un orgullo el cóndor. Es mentira que es un orgullo, pero la gente está orgullosa del cóndor. Entonces, ¿para qué vamos a lastimar el orgullo de la gente? Sáqueselo a los militares, el espacio, manejo del espacio, sáqueselo a la Fuerza Aérea, como hay que sacarle la Antártida también, y genere una organización civil, como la CONEA, como las actividades atómicas, o como la NASA norteamericana, o como la EASA europea, que son todas civiles, no son militares. Y que la actividad espacial la manejen los civiles, en una secretaría que depende de usted, del presidente de la República, para darle importancia. Entonces, vamos a poder trabajar el espacio con fines pacíficos, no para fabricar bombas. Y Menem mire y me dice, tenés razón, hacelo vos. Entonces yo volví a ver, hice el decreto, ¿no? Y yo fui vicepresidente de la CONAE 7 años, con la Comisión Nacional de Actividad Espacial, 7 años. No, estaba Baroto también. Bueno, Baroto la preside hasta el día de hoy. Bueno, y somos el único país que todo el mundo nos mira y no entiende, que la actividad espacial la maneja la Cancillería hasta el día de hoy. La actividad espacial se maneja en la Cancillería por esta anécdota que le cuento yo, porque me dijo, hacelo vos. Y quedó. Y nos fue tan bien, la verdad es que lo hicimos tan bien, que quedó en la Cancillería. Y la Argentina tiene hoy, en lugar de fabricar misiles, nos pusimos a fabricar satélites. Con IPAP, y tenemos, poca gente sabe que la Argentina tiene 6 satélites argentinos, hechos por nosotros, dando vueltas por el espacio. Cuando la presidenta inauguró el último satélite, dijo, se atribuyó los 6. Sí. Ya que estamos. Gracias a él, digo. Es una cosa de pero en serio, se atribuyó los 6 satélites. ¿Se acuerdan que antes tirábamos piedras, ahora ponemos misiles? Ponemos satélites. Bueno, y esos satélites lo que hacen es fotografiar incendios forestales, las siembras, cuánto trigo se sembró, cuánto se cosechó. ¿Para otros países también? ¿Para otros países o solamente para Argentina? No, solamente para Argentina, no podemos fotografiar otros países, está prohibido. Pero No, no pero el nos servicio, alquilan otros países del servicio. Pero no podemos enfocar a otros países. No, Pero lo que produce ese ese satélite, ¿se lo vendemos a otros? Sí, pero No les ¿quién le interesa. interesaría saber la cantidad de trigo? Bueno, sí, Estados Unidos probablemente, ya, pero ellos se arreglan. Tienen otro que no Por ejemplo, a Chile le podemos vender el servicio de satélite. Claro, eso. Porque ellos no están en Sí, pero condiciones de no podemos satélite. fotografiar, está prohibido Pero fotografiar. si yo produzco un satélite, Sí. le puedo vender el Como servicio proveedor, de claro. alquiler a Chile para que ese satélite trasunte su espacio aéreo y venderle el servicio de que fotografíe su propio. No, Tenés que vender el chilenos, satélite. el satélite entero. ¿No? el servicio. Satélite. Hay Te países compran el que satélite, tienen, claro. hay países Sí, hay países que tienen. lo hacen. Sí, hay países muy grandes que lo hacen. Que lo hacen. Los satélites argentinos pesan 90 kilos. ¿Con qué vector los? Para. Los satélites que dice usted Así de- pesan 90.000 kilos. Claro. Pero ¿sabe qué pasa? Como Sobre todo teniendo en cuenta, perdón, que somos un país aguas abajo, que geopolíticamente el tema con, gracias, que geopolíticamente nuestro tema con Brasil pasa por justamente al ser un país aguas abajo y compartir la parte menos rica de la cuenca del Plata. Pero ellos tienen sus propios satélites. Sí, No hace falta que digamos que nosotros, por ejemplo, inclusive nuestra ampliación, o sea, nuestra adhesión a la ampliación de las 360 millas tiene sentido si nos unificamos militarmente con
Brasil, porque nosotros ya con la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas no Sí, estamos eso haciendo sí, de nada. si le parece de eso hablemos cuando hablamos de la Antártida, porque hay que Porque hacer el eso tema en la Antártida. económico Hay que pasa hacer eso también en por la eso, Antártida. ¿no? Propongo que entremos Terminemos con el los otros cóndor temas. rápidamente. Terminemos con el cóndor, hagamos Antártida y dejemos para el final los satélites monitorean el transporte terrestre, marítimo, la pesca clandestina. Es absurdo porque fotografiamos hasta el nombre de los barcos de pesca clandestina y no tenemos ni un bote para mandar a detenerlos. Lo hacemos. Y la verdad es que como el satélite tampoco puede recortarse, fotografía las Malvinas también, con lo cual tenemos información sobre los movimientos militares de los ingleses, y fotografía buena parte, si ustedes me citan lo voy a Buena parte de Pero no se puede eliminar. buena parte de él. Cortemos la grabación un segundo. De verdad, un segundo. Y entonces el cóndor es una metáfora de lo que queremos hacer con Argentina. En lugar de venderle misiles de guerra, bélicos, de contrabando en negro a un tipo como Saddam Hussein y generarnos problemas con medio occidente, lo transformamos en satélites que le sirven a la Argentina, que le sirven al país. Y ocupamos el espacio argentino. Esa es la metáfora. Y los lanzadores que se usan, se hace un taxeo. Normalmente se mandan de Cabo Cañaveral o de una isla que está enfrente, pero también se ha taxeado con la EASA europea, y nunca lo hicimos con los chinos, pero es posible hacerlo con los chinos, no hay problema. Los brasileños lo hacen todo el tiempo. Una pregunta, el lanzamiento lo hacen los norteamericanos en este momento. ¿Y a cambio de qué hacen el lanzamiento de nuestros satélites? Te cobran. Ah, te cobran. Mira, el mundo de los satélites es tan fantástico que cuando se lanzó el segundo satélite argentino, yo por casualidad estaba en Washington. Entonces me llama Baroto y me dice, mirá, vamos a lanzar el segundo satélite, vos estás en Washington, una venís a Cabo Cañaveral y lo vemos cuando sale, ¿cómo no? Le digo, y vamos, ¿no? Y yo digo, bueno, Argentina, potencia del mundial, mandamos satélites. Y llego a la NASA, que es igualita que en las películas de James Bond, ¿no? Están todos los tipos con las orejeras y con la pantalla ahí arriba, ¿no? Y nos sientan ahí a las 4 de la mañana, y me entero ahí que el lanzador, que ni siquiera un lanzador, bueno, pero el lanzador llevaba 3 satélites, uno israelí, el argentino y uno de una universidad norteamericana. La universidad mandaba un satélite para el estudio de las cosas científicas de la universidad. Hay una universidad norteamericana que estaba como nosotros, con la capacidad de fabricar un satélite y mandarlo. Era maravilloso. Les cuento rápidamente para reírnos un poco. Sale, porque el asunto es así, son tan chicos esos satélites que no mandan un cohete enorme. Sale un 707 que en la barriga tiene un cohete, un lanzador, un cohete grande, misil grande, no sé cómo se llama. Bueno, y sube hasta 10-12 mil metros y ahí suelta al cohete ese y el cohete sube hasta 90.000 metros. Y ahí el cohete suelta los satélites y ahí quedan. El cohete se rompe y los satélites quedan girando. A las 4 se lanzó, a las 7 nos llama el director de la NASA y me dice, mire, tengo malas noticias, de todas maneras está todo cubierto por el seguro, dice, por el seguro. ¿Qué pasó? El satélite de ustedes, los otros satélites se soltaron bien. El de ustedes quedó enganchado. Y el cohete lo arrastró y lo quemó. Pero la culpa es nuestra, no de ustedes, porque el gancho es del nuestro, no de ustedes. Y hay un seguro que le cubre todo, así que en el próximo turno hagan el satélite de vuelta. Entonces, bueno, podemos cortar un segundo acá. Aquí reemplazamos el cóndor Y el gancho. Bueno, Vamos con... ¿quieren que hablemos de Malvinas? De Malvinas. ¿Ustedes se imaginan que cualquier presidente o presidenta argentina tome la cadena nacional para informarnos que ha decidido reconocer la soberanía británica en Malvinas? Poco probable, ¿no? No va a ocurrir. ¿Y por qué pensamos que a la inversa sí puede ocurrir? Que después de una guerra iniciada por nosotros, ganada por los ingleses,
un primer ministro británico se va a asomar y va a decir, discúlpenos, acá le devolvemos las Malvinas que son de ustedes. Es medio raro, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Todos los años, vamos a Naciones Unidas, hace 60 años, que todos los años, del año 49, vamos a Naciones Unidas, repetimos el mismo ritual, los ingleses contestan el mismo discurso, el secretario general de Naciones Unidas pone cara de compromiso, nos acompaña hasta la puerta, nos palmea la espalda y nos dicen, sigan participando, ya. Vengan el año que viene. Nunca va a ocurrir, es decir, no va a ocurrir. Es decir, las Malvinas están perdidas si vamos a pensar que esa es la estrategia. Y sin embargo esa es la política oficial de este gobierno y de muchos anteriores. Limitarse al reclamo, a victimizarnos, porque la verdad es que nos robaron las Malvinas, nos victimizamos, lloramos, pataleamos, y nada más. Y el mundo no es amable. No nos van a devolver las Malvinas solamente porque son nuestras. Tenemos que hacer alguna otra cosa más que tener razón. En el mundo, con tener razón no basta. Hay que tener algunas otras cosas aparte de tener razón. De manera que yo prefiero no hablar de devolución de las Malvinas, sino de solución del conflicto. La solución del conflicto va a venir por otro lado. Por supuesto que va a venir porque mantenemos el reclamo jurídico en Naciones Unidas. Pero vamos a tener que hacer algunas otras cosas más. Miren, los ingleses, que son muy peculiares, tienen la costumbre de que cada vez que termina una guerra, inclusive las que pierden, la escriben. Porque son muy sabios y saben que las guerras se pelean dos veces, en el campo de batalla y después en los libros. Y siempre, después de una guerra, escriben una historia oficial de la guerra. En el caso de Malvinas, los ingleses le encargaron a un experto civil, un académico, militar, como se hizo acá con Rattenberg, para que escribiera sobre la guerra de Malvinas. Se llama Sir Lawrence Freedman, y lo publicó en el año 95 el libro. Tiene 1030 páginas, cosas así. Y en la página tercera, apenas empieza el libro, un libro tiene agradecimiento, y en la página tercera empieza el libro, Friedman dice lo siguiente: el historiador oficial de la corona británica, no cualquier tipo, un tipo investido por la autoridad de la corona británica para hacer la historia de la guerra de Malvinas. El libro está editado por la corona británica. Friedman dice lo siguiente en la página 3: en la cuestión de Malvinas, Inglaterra nunca le ha prestado atención a los derechos y lo ha tomado como una cuestión de hecho porque las necesita. Porque las necesita. Fin de la cita. Ahí está todo el problema. Inglaterra siempre contesta lo mismo. No tenemos dudas sobre Malvinas, no pensamos discutir nada. Y se acabó. Acabó el tema. ¿Qué hay que hacer con Malvinas? En mi opinión. Ahora la guerra de Malvinas, entre otras cosas, aparte de el aprovechamiento criminal que quiso hacer el gobierno militar para perpetuarse un poco más, en realidad expresaba la exasperación, el fastidio de los argentinos porque no nos escuchan, porque no nos prestan atención y no nos respetan porque no escuchan nuestros reclamos. De manera que hay que darle eso una salida. Ahora bien, si la Argentina tuviera el Producto Bruto de Brasil, este conflicto estaría terminado hace años. Porque a Brasil no se le hace esto. A nosotros nos pueden ignorar, a Brasil no. O un país como Brasil, no. En el mundo todavía prima la fuerza. El derecho avanza, es verdad, pero todavía no ha avanzado tanto como para que prime por sobre la fuerza. De verdad que hasta que la Argentina no tenga un peso en el mundo que alguna vez tuvo, que los ingleses no pueden ignorar, el conflicto va a persistir.
Y es inútil que lloremos la leche derramada y los derechos inculcados, porque el mundo no nos va a prestar atención. En este momento estamos tan débiles que Inglaterra se proponer a Naciones Unidas que se deje de discutir la soberanía de Malvinas en el Comité de Descolonización y se lo pase a una disputa territorial, que no va a ser más descolonización sino disputa territorial. Estamos tan débiles que Inglaterra puede hacer eso. Y a mediados del 2012 el canciller británico viajó a Brasil especialmente para discutir esto y Brasil dijo que no. Pero en los últimos 10 años el comercio de Brasil con Inglaterra creció el 500%. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Como yo les dije hace 50 años, Brasil tenía más Producto Bruto que nosotros. Hoy tienen 4 veces y media nosotros, el nuestro. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y dentro del siglo XXI, convertirnos en uno de los 10 países con mayor Producto Bruto del mundo. ¿Por qué no? Alguna vez lo tuvimos. Y si lo consiguió Brasil, ¿por qué no nosotros? En algún momento, Argentina puede recuperar la fuerza, el peso y la grandeza y haga que a Inglaterra se le complique la vida para seguir ignorándonos. Ahora bien, el problema de Malvinas es que está inmersa en lo que se llama el Atlántico Sur, que es el espacio geográfico más vacío del mundo, que tiene el último continente virgen del mundo, donde no hay soberanía reconocida. En la década de 70 se firmó un tratado antártico por el cual los 12 países que reclamábamos soberanía, además otros que después se agregaron como no reclamantes pero sí como interesados, que son muchos, acordaron congelar todo reclamo de soberanía hasta nuevo aviso. Esto no fue un acto solamente altruista, sino que era un arreglo de Rusia con Estados Unidos en la Guerra Fría para no extender el conflicto todavía mucho más allá. Y además, porque la tecnología de aquella época no hacía rentable explotar las enormes riquezas del Atlántico Sur y del Polo Sur. Hoy en día, esas riquezas están más al alcance de los grandes países y las grandes empresas. Y en pocas décadas más va a ser muy rentable poder explotar los minerales, la pesca y todas las riquezas que hay en el Polo Sur y en el Atlántico Sur. De manera que, como la política odia el vacío, más tarde o más temprano, la Antártida va a ser loteada. No sé si con el sistema de naciones, pero va a ser loteada. Y si nosotros vamos a discutir la soberanía en la Antártida, como discutimos la de Malvinas, diciendo son nuestras, nos van a ignorar. ¿Por qué? Todo el mundo se fija en que los ingleses se quedan en Malvinas porque hay mucha pesca, ganan 55 millones de libras por año. No es nada. Porque hay mucho petróleo. Sí, hay bastante petróleo, pero no se puede sacar. Los ingleses se quedan en Malvinas porque es el trampolín a la Antártida. Esta es la verdad. Bien. Además, imagínense a los ingleses haciendo 300 y pico, 160 millas alrededor de Malvinas para la pesca. Una cosa loca. De manera que el tema es la Antártida para los ingleses. O sea que el hecho de que no encontremos la solución para Malvinas no nos habilita para perder la paciencia y dar un golpe de timón. Yo creo que hay que esperar, trabajar para que la Argentina vuelva a ser importante y ahí discutir. Ahora, mientras tanto, hay una circunstancia muy interesante que quizás convierta a esta época en la más favorable para la Argentina respecto de Malvinas, que es Brasil. Brasil quiere ser una gran potencia. Entre las condiciones que tiene una gran potencia es dominar, o al menos no tolerar, que en los mares que bañan sus costas la gente haga lo que quiera. No puede. Entonces Brasil va a decir, en el Atlántico Sur me tienen que consultar a mí. Brasil no llega hasta la Antártida. Además no tiene reclamo territorial. Pero hace ya 2 años que en el Plan Nacional de Defensa brasileño, textualmente dice que
es del interés nacional de la defensa brasileña el destino de la Antártida. Eso es casi. Se avanza. No empiecen a bailar samba. Entonces, las circunstancias son perfectas. Es decir, somos socios del Mercosur, tenemos una alianza estratégica, estamos los dos en el Atlántico Sur. Ellos tienen la vocación y el poder. Y nosotros tenemos la locación geográfica y los títulos. El siguiente paso es concertar con todos los países del Atlántico Sur, que son Uruguay, Brasil y Argentina. Venezuela, que no está en el Atlántico, no importa. Más Chile, que viene del Pacífico, que también tiene aspiraciones en la Antártida y que nos ha reconocido, es el único país del mundo que nos ha reconocido la Antártida. Hacer un acuerdo por el cual nos plantemos frente a la Unión Europea que está detrás de Gran Bretaña en esto. La Unión Europea y Gran Bretaña, decirle, miren, nada de lo que pasa en el Atlántico Sur y en Antártida puede pasar sin nuestro acuerdo. Y en el Atlántico Sur están las Malvinas. Así que en la gran negociación vamos a incluir las Malvinas. Por otra parte, ¿ustedes se imaginan en este momento o en cualquier momento del futuro a un primer ministro británico que vaya a la Cámara de los Comunes y proponga, no devolvernos las Malvinas, proponga sentarse a conversar las Malvinas? Lo matan. No hay posibilidad alguna, no la tienen, como nosotros tampoco la tendríamos. Pero es que tienen las manos atadas. Ahora, si iniciáramos una negociación por todo el Atlántico Sur y por la Antártida, un premier británico podría ir a la Cámara de los Comunes y decir, señores, es del interés nacional británico que se reconozcan derechos y posesiones británicas en el Atlántico Sur y en la Antártida, y por lo tanto, el beneficio del superior interés británico, vamos a incluir las Malvinas en una negociación global, donde puede terminar, paradójicamente, como decía Manuel Moreno, una isla para cada uno. Una isla para cada uno. Cuando vino en 1833, en enero de 1833, nos roban las islas. A los pocos meses llega la noticia a Europa, donde teníamos al hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, como un embajador itinerante de un país que nadie reconocía. Y él se presentó a la corte de St. James, en Londres, y propuso una isla para cada uno. Se le rieron. Y cuando comunicó la idea a Buenos Aires, lo desautorizaron. Pero piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Saben cuántas personas viven? En Malvinas viven 3.000 personas. Como mucho. ¿Saben cuántas viven en la isla más cercana al continente, que no es la que tiene Puerto Stanley? 200 personas. La mitad son chilenos. Peones y... Estamos hablando de un cine de barrio. 100 personas, 100 británicos vienen ahí. Podemos llegar a un acuerdo con 100 británicos. Y una isla para cada uno le permitiría a Gran Bretaña conservar una isla, la principal para ellos, que le permite aspirar a un trozo de la Antártida, que negociaríamos todos, y a nosotros nos permitiría ocupar una isla grande, la más grande de las dos Malvinas, y basurear a los ingleses, mostrándole en pocos años lo bien que administraríamos nosotros las islas. ¿No le parece? Esa parte Se desarrollaría fenomenalmente la isla nueva. Disculpen por el chiste. Esta es la solución. Discúlpenme por el chiste porque ha habido muertos, pero no quiero ofender a nadie. Pero digamos, las alternativas son muchas. No sé, esa es una alternativa. ¿Ustedes ven una alternativa en la cual vayan barcos y saquen a los ingleses de las islas y se los lleven? Es medio raro. Ha ocurrido. Los ingleses son de una hipocresía maravillosa. Hay una isla, ¿cómo se llama? Diego García. Diego García, como ustedes saben, los ingleses conmovedoramente alegan los derechos de los habitantes de Malvinas. Ustedes saben que Gran Bretaña siempre respetó los derechos de todo el mundo, ¿no? Nunca usó la fuerza para... y en Diego García... No, la de Diego García es otra. La de Robinson Crusoe se llama... Entonces no es Diego García, pucha, ¿cómo se llama?
Una isla, buah. ¿De dónde está? Está en el Índico. Sí, es Diego García. ¿Es Diego García? Es una base norteamericana. ¿Es base norteamericana? Sí, No es ahí, la- claro. no es la de Robinson Crusoe. No, Robinson Crusoe está en el Pacífico. La isla de Pascua, la de Robinson Crusoe. Claro. Claro. La de Robinson Por ahí se la pasa. No, Diego García. está en el Índico. Está en el Índico, Diego Es García. la base que usan los Claro. norteamericanos entre África y... Exacto. y- Bueno. y Golfo Pérsico. Era un dominio británico, históricamente hablando, y tenía población nativa, no me acuerdo el nombre de la población nativa, y Estados Unidos se la alquiló, se la arrendó creo que hasta el 2016, me parece. Pero con la condición de que estuviera vacía. Los ingleses alegremente, pero esto fue hace pocos años, alegremente embarcaron a todos los habitantes nativos y los sacaron de la isla y los repartieron mucha gente me contaba que muchos piden limosna por Londres. Y los tiraron por ahí. Los sacaron y no le respetaron su autodeterminación de ninguna manera. Son muy flexibles los británicos. De manera que, pero son gente realista y negociadora. Si ustedes se fijan cómo se retiraron ellos de sus dominios coloniales, lo hicieron muy bien. Muy bien. Muy bien en el sentido de que muy ventajosamente para ellos. La mayoría de sus ex dominios coloniales hoy son países independientes que le delegaron a Londres la defensa y la política exterior y comercian con Londres. A diferencia de Francia o Holanda, que se pelearon a muerte con sus ex colonias y después no pasa nada, ¿no? Los ingleses son muy sensatos, sacan ventaja. Una cosa, ustedes saben que 2 veces los ingleses ofrecieron devolver la soberanía de Malvinas y dijimos que no. ¿Lo saben todos ya? Bueno. ¿No sabe usted? Cosa así. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mandamás es Estados Unidos. Y una de las cosas que hace Estados Unidos es debilitar a los europeos, que estaban débiles por la guerra, y le dice, bueno, tienen que dejar sus colonias. Y se hace la Carta de Naciones Unidas, donde uno de los propósitos de la Carta es descolonizar. Bueno, y los europeos se la bancan y descolonizan. Viene Francia con Indochina. Y Gran Bretaña empieza a descolonizar rápidamente. Se descolonizó muy bien y muy rápido. Y un montón de países, hay un montón de países que uno nunca ha oído nombrar. Tuvalu, Burkina Faso, son todos países que tienen el tamaño de Avellaneda. Y son países independientes, que son producto de la descolonización. Bueno. Y avanzan y descolonizan en tiempo récord. En 20 años descolonizaron casi todo. Excepto 2 lugares. Gibraltar y Malvinas. Porque había un problema, y el problema es que los habitantes son británicos, o quieren serlo, como en el caso de Gibraltar. Y ahí se les complicó la cosa. Entonces lo mantuvieron así medio en el aire, y Malvinas era una espina en el cuello de Gran Bretaña, igual que nuestra, no le encontraban solución. Y se generó un debate interno en Gran Bretaña, en el cual una parte quería mantener el orgullo imperial y el nacionalismo, digamos, y además los argumentos estratégicos con el Polo Sur y con la eventualidad de que el Canal de Panamá se fuera destruido por terrorismo. De vuelta, Malvinas readquiriría la importancia de controlar el paso. Era que había argumentos nacionalistas en Gran Bretaña para quedarse con las islas. Después había argumentos más sensatos, sobre todo en el Foreign Office, en la Cancillería británica, que dicen, mire señores, tenemos que descolonizar en todo el mundo. Así que también tenemos que descolonizar en las Malvinas. La Argentina es un país que ha sido muy amigo nuestro, ha sido socio nuestro, es un aliado, es un país importante, va a ser más importante en el futuro, hay que respetar, tomar en cuenta, arreglemos este problema. En aquella época los isleños eran habitantes de quinta. Hasta la guerra, un isleño quería ir a Londres, tenía que sacar una visa. Era un extranjero. No lo respetaban. De manera que la opinión de los isleños no la tenía en cuenta por Londres de ninguna manera. Así que la opinión de los isleños no era una cosa que les importara mucho. Y 2 veces
Terraño sostiene que son 3, yo la primera que dice Terraño no. Las 2 veces son claras, muy claras. Una es durante el último gobierno de Perón, en que le ofrecen a Perón un acuerdo muy parecido al de Hong Kong. El retroarriendo o leaseback, que es que nos reconocían la soberanía inmediatamente, las entregaban a 99 años, y mientras tanto ellos nos alquilaban las islas, y crecientemente la Argentina iba a ser introducida en la administración de las islas, hasta que se cumplieron 99 años y se formalizaba la entrega final. Eso es Hong Kong, ¿no? Hong Kong. Perón lo llamó al canciller y le dijo: agarre Viñes, que una vez que estamos adentro no nos sacan más. Y se murió semanas después. Muerto Perón, los ingleses no encontraban con quién realmente llevar adelante una cosa como esta, que requería un consenso nacional que solo Perón hubiera podido. Bueno. La segunda vez, el primer ministro británico mandó al vicecanciller, Nicholas Ridley, una oferta muy semejante, 99 años, todo eso. Pero no había hecho a Viñas: mire, 99 no, negocie 50, qué sé yo. Ahora estaríamos recuperándola. Bueno, y Ridley viaja, ¿no?, aquí, y el gobierno militar, en lugar de decirle que no, dijo: sí, pero 99 años no. Estábamos en noviembre, en medio de noviembre. Entonces le dijeron: de acá a un año. Los ingleses interpretaron que era una negativa. Bueno, bien. Era noviembre, ¿saben de qué año? 81. Ellos necesitaban ese efecto. En noviembre de 81 se ofrecieron devolver las islas. Pero también con el sistema este de... Igual, retorriendo el leaseback. ¿Saben cuál era el nombre del primer ministro que mandó al vicecanciller con esa oferta? Margaret Thatcher. ¿Saben cuál era el nombre del primer ministro que presidió la entrega de Hong Kong a China? Margaret Thatcher. Así se escribe la historia. Bueno, díganme ustedes qué quieren que hablemos. Bien, queda algo de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. Sí, cómo no. Cuando la globalización nos empujó a hacer alianzas regionales, la más exitosa fue el Mercosur. Hubo otra en el norte que se llamaba, por Dios, estaba en Venezuela, Ecuador. No, el ALCA era la propuesta norteamericana. El Pacto Andino. El Pacto Andino, gracias, que Chávez se ocupó prolijamente de destruir. El Pacto Andino se disolvió. Y todos esos países quedaron sin la conformación de un acuerdo regional. A todo esto, estamos hablando de los últimos 15 años. A todo esto, el eje económico del mundo se fue trasladando del Atlántico Norte hacia el Pacífico, hacia el sudeste asiático, a China. Esto va a quedar instalado por mucho tiempo. El centro de gravedad económico del mundo se trasladó al Pacífico. Todo el mundo giró la cabeza hacia el Pacífico. Y sucede que varios de estos países que quedaron sin el Pacto Andino son países del Pacífico. Mientras que el Mercosur es un acuerdo del Atlántico. No solo por la ubicación geográfica, sino que el Mercosur se creó para golpear las puertas de Europa y Estados Unidos para que nos compraran más, ¿se acuerdan? Que nunca nos compraron más. Pero ahora cambió la cosa. Hasta el Mercosur debiera girar la cabeza e ir hacia el sudeste asiático. Pero el Mercosur no tiene ningún país andino. Chile es solamente un asociado. Estos países andinos de América, que son México, Colombia, Perú y Chile, decidieron asociarse por su cercanía con el centro mundial económico del Pacífico. Y hacia allí convergen muchos países, hasta Estados Unidos convergió ahí. Hace unos meses, en el mensaje del presidente del Congreso, Obama anunció: Estados Unidos es ahora un país del Pacífico.
Que un presidente de Estados Unidos diga eso, después de Atlántico Norte y la historia de Atlántico Norte, es fabuloso. Australia, Japón, todos esos países están convergiendo a acuerdos regionales con el sudeste asiático en el Pacífico. Estos 4 países que yo mencioné, México, Colombia, Perú y Chile, tienen el 30% del Producto Bruto de América Latina. Tienen el 50% del comercio exterior de América Latina. Escoba Nueva siempre barre bien, y la verdad que les va fenómeno, pero tienen menos de un año. Tiene una cola de gente que quiere entrar, como Costa Rica, Panamá, y les va fenómeno porque recién empiezan, y siempre que se empieza va bien. Pero es impresionante porque tienen el 92% de los aranceles están igualados y derogados. El comercio interregional, mucho más que el Mercosur. Solo el 8% ha sido reservado para que no haya libre comercio y se proponen bajarlos en un año, con lo cual tener el 100%. Me parece una locura, pero están en eso. Están trabajando muy fuerte. Y están en conexión con el eje del mundo. Mientras el Mercosur ha perdido conexión con todo. No hicimos el ALCA con Estados Unidos, no firmamos con la Unión Europea nada, y lo único que tenemos es la relación comercial con China. Y punto. Chile es el país del mundo que tiene más tratados de libre comercio. Chile. Bilateral, sí. Bilateral. Argentina tiene uno solo. Con el Mercosur. Solamente. Y el Mercosur tiene uno solo. Con Israel. Hagan la comparación. La sensación que me dan es que son nuevos, que no hay que cantar victoria antes de gloria, lo del asunto del Pacífico, pero van en la buena dirección. Nosotros estamos más consolidados, tenemos más tiempo, pero nos vamos en la buena dirección. La película para ellos va mejor que para nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer preguntas precisas, cortas y no comentarios, para que pueda contestar. Bueno, aparte de que es un gusto, quiero ver si podés, alguna alguna reflexión acerca del cambio en la política inmigratoria de los últimos 15 o 20 años en la Argentina. Cuando nosotros compartíamos en la Secretaría de Relaciones Internacionales toda esta cosa del Mercosur y lo demás, no podíamos ni siquiera prever toda esta cosa de Bolivia, de Paraguay, de Perú en la Argentina, y menos de China. Entonces, me gustaría saber si podés aportar alguna reflexión a esto. Mira, el tema de la política inmigratoria, como casi todas las políticas migratorias, está sujeto a grandes discusiones. Hay gente que opina una cosa, que hay que cerrarnos más, otra que tenemos que abrirnos más. Hay muchas posiciones. Yo pienso que tenemos que hacer un control más sensato de la inmigración, pero lo que sucede como en muchas políticas en Argentina es que no es que tenemos esta política que es buena o mala y esta que es buena o mala. No tenemos ninguna. No hay política. Como no hay política exterior. Lo que tenemos es un comportamiento con el mundo en beneficio del debate político interno, subordinada a la construcción de poder interno del gobierno. Pero no hay una política exterior. Y si no hay una política exterior, tampoco puedes esperar que tenga una política inmigratoria. Muy breve. ¿Qué relación tienen los españoles con los ingleses por el tema de Gibraltar? O sea, ¿ellos reclaman o siguen? El tema de los españoles es más complicado y no tan claro como el de Malvinas. Ellos tienen el Tratado de Utrecht, una serie de cuestiones con los españoles y los ingleses. Y además los habitantes españoles de Gibraltar por ahí no quieren ser españoles, tienen comportamientos erráticos, no es tan sencillo. Pero España y Argentina iniciaron conversaciones con Gran Bretaña al mismo tiempo, en los 90.
al mismo tiempo, en los 80 y pico al final y los 90, que fue cuando hicimos el paraguas de soberanía, ¿de verdad? De hecho, ese paso fue enormemente criticado en su momento, pero nos sacaron el paraguas de soberanía. Nos criticaron muchísimo por irnos de no alineados, nos volvieron a no alineados. Nos criticaron muchísimo por ser aliados extranatos de Estados Unidos, nos salimos de extranados. Sí, digamos, hay que poner las cosas en su medida, ¿no? Y tu pregunta era sobre... ¿Qué actitud tienen los españoles respecto a Gibraltar? Los españoles siguen reclamando la soberanía, pero como saben que no es una cosa que se va a resolver ahora, ni en un futuro cercano, la posterga. Es lo que decía Ditela. Miren, no podemos obligar a los ingleses a discutir soberanía. No podemos, no quieren. Entonces, decirles, sentémonos a discutir. Y cuando los ingleses se sientan, decimos, queremos la soberanía. Y ellos dicen, no, se acabó la reunión. Entonces, como decía Ditela, los españoles dijeron, vamos a hacer una cosa. La soberanía la discutiremos en su momento. Ahora vamos a discutir recursos, accesos, viaje, en nuestro caso de Malvinas, petróleo, pesca. Y vamos a empezar a compartirlos para que no se los lleven todos los ingleses. Y así hicieron los españoles. Y crecientemente los ingleses aceptaron que los españoles participaran en la administración de Gibraltar. No es una gran participación, pero es en la buena dirección. Y han avanzado hoy, 15 años después, 13 años después, están mejor que nosotros. Mire, en los 90 firmamos 2 acuerdos importantes muy criticados por Malvinas. Uno fue el petróleo, que nunca se aplicó, porque no se explotó petróleo. Y otro la pesca, que sí se aplicó la pesca. El asunto es así. Hay mucha riqueza pesquera. Pero los peces, que no están enterados de la disputa, navegan alrededor de Malvinas, van por arriba, bajan, llegan hasta Mar del Plata, en el camino se reproducen, vuelven. O sea, los peces están en un momento dado en Gran Bretaña, en un momento dado en aguas indisputadamente argentinas y circulan. ¿Quién los pesca? Para el año 90, no, a esos no, sino a esos no. En el año 90, en la década de los 90, estábamos depredando el recurso, porque los ingleses pescaban todo lo que podían, con los chinos, como decía la señora, y nosotros también. Entonces era insensato. Hay gran parte del mundo que las costas españolas se quedaron sin peces ya. Entonces, ¿qué hicimos? Dije, bueno, tenemos un tema en común con los ingleses, que es defender la pesca. Entonces, inclusive defenderla de los depredadores. Entonces firmamos un acuerdo de pesca, que era muy fácil. Todos los años una comisión independiente, de expertos no argentinos ni británicos, se reunía, hacía un estudio de la cantidad de toneladas pescables, y los 2 países se comprometían a respetarlo. 2/3 para Argentina, 1/3 para los ingleses. Y funcionó fenómeno, y el recurso no se depredó. Al mismo tiempo, hicimos una combinación con los ingleses para el cual, si nosotros veíamos pesqueros ilegales, le avisamos a ellos, porque los pesqueros se escapan de un lado al otro. Y ellos nos avisaban a nosotros, como para ayudarnos mutuamente en un interés común. Claro. Más allá de la disputa de soberanía. Bueno, el gobierno de los doctores Kirchner consideró que eso era ofensivo para la patria, canceló los acuerdos de pesca. Obviamente dejamos de avisarnos mutuamente sobre la pesca ilegal, que ahora la pesca ilegal hace su agosto perfectamente. Los chinos chochos. Y el recurso nunca el recurso estuvo más en peligro que ahora, porque todo el mundo, ellos y nosotros lo pescamos a mansalva. Pero el honor nacional ha quedado a salvo. Mi pregunta es hablamos sobre los alimentos y hablamos sobre las energías. Sobre Vaca Muerta, ¿qué consideración le cabe dentro de la política energética argentina? Mire, Vaca Muerta es un regalo. Ustedes conocen el cuento de que cuando Dios creó el mundo. Eso los argentinos. Para compensar les pongo los argentinos. Sí. Fundimos, éramos el orgullo ganadero del mundo. Depredamos
depredamos el plantel ganadero y hoy Uruguay vende más carne que nosotros. Paraguay también. Agotamos todos nuestros recursos. Cuando llegó el gobierno de la Alianza, Argentina exportaba creo que 9.000 millones de dólares por año de gas y petróleo y ahora importamos 12.000 millones. Todo mal. Entonces, como Dios seguramente quiso volver a darnos una soberanía, nos tiró vaca muerta, que es un recurso asombroso. Pero es asombroso. Vaca muerta es una cosa que no se puede creer. Creo que hay un solo yacimiento en el mundo superior a vaca muerta. Pero no lo podemos explotar. No tenemos el capital ni la tecnología. Y los inversores que vengan se van a querer llevar la parte del león. Entonces, vaca muerta es el ejemplo de un país que tiene oportunidades maravillosas y como no se sabe organizar, las pierde. O las va a perder a manos de los poderosos del mundo. Desgraciadamente, estas... Las relaciones diplomáticas, o sea, la política exterior tendría que orientarse como para que eso sea una virtud y no un defecto. Mire, Churchill... No hemos nombrado al canciller. No, Churchill decía que un país sin poder es como una orquesta sin instrumentos. No suena. Entonces, ¿qué le va a decir usted al pobre Timerman? O a cualquier canciller de que defienda vaca muerta. La va a defender, pero entonces nadie lo va a explotar. El tema consiste en que la única posibilidad que tenemos de explotar vaca muerta es arreglar con inversiones extranjeras. Y cuando vienen las inversiones extranjeras, bueno, se llevan la parte del león. Es así, porque no tenemos ahorro interno suficiente para hacerlo, desgraciadamente. Ese ahorro interno debió venir de la soja, del petróleo y del gas. Bueno, no ha venido. Lo hemos dilapidado, lo hemos gastado. Y vaca muerta es un fabuloso... Es como si usted vive en una villa miseria y le tocan la puerta a Tinelli y dice, mire, usted es un hombre de suerte, acá ha ganado un Rolls Royce. El tipo no tiene para ponerle nafta. El problema es que nos bendicen con vaca muerta, que es una barbaridad de oportunidad, y vamos a tener que ir a buscar afuera los elementos para explotarla. Y cuando uno busca afuera los elementos para explotarla, tiene que renunciar a muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente, es decir, legítimamente, no digo malamente, pero van a querer llevarse una parte. ¿Cuánto sería la inversión? No lo sé, hablan de 10.000 millones de dólares a lo largo de varios años cada año. Es una locura. Pero en el año 2000 exportábamos 9.000 millones por año de petróleo y gas. Con eso hubiéramos podido financiar vaca muerta. Es lo que se costaría la inversión. Pero estamos haciendo agua por todos lados. Los brasileños tuvieron su vaca muerta con lo que se llama el presal. Los brasileños hicieron el Mercosur, entre otras cosas, porque no tenían energía suficiente para desarrollar sus industrias. La energía era el talón de Aquiles de Brasil. No tenían petróleo, no tenían gas, no tenían nada. ¿Qué hicieron? Se pusieron a buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? Adentro del mar, a una profundidad en la cual nadie en el mundo había llegado. Debajo de una cosa que se llama el presal, que es como una roca, una sal, unas rocas que nadie en el mundo había logrado perforar. Los brasileños lo hicieron. No lo hicieron los alemanes, los noruegos, los norteamericanos, lo hicieron los brasileños. ¿Con tecnología de ellos? No, se asociaron, la compraron, pero la llevaron adelante ellos. Y ahora controlan ellos esos yacimientos que son comparables, aunque no iguales, a los de Venezuela. Porque se pusieron a hacerlo y tenían con qué hacerlo. Hoy, la Petrobras, en la Bolsa de Londres, la cotización de Petrobras es casi la del Producto Bruto de Argentina, o de algún país menor. Es fabuloso el capital que han... Pero cuando uno tiene una política exterior creíble, la gente viene e invierte. E invierte en algo tan riesgoso como una tecnología nueva en el mundo capaz de perforar una roca que nadie más perforó. Le dieron la plata igual. Y lo consiguieron. Y ahora tienen recursos de petróleo formidables. Ahí en el norte de Chubut hay un yacimiento que tiene la empresa Wintershall, que la particularidad que tiene es que tiene una capa fenomenalmente gruesa de algunos boros, y los tipos perforaron esa capa y encontraron petróleo, y es muy probable
que se defina otra cuenca que no existe hasta ahora en la Argentina, a partir de, sin ser igual a los de los brasileros que estabas comentando, es, digamos, cuando vos aplicás tecnología en lugares donde aparentemente no hay nada, ¿no? El volumen de capitales argentinos que están en el exterior, fugados de la Argentina, alcanzaría y sobraría para Vaca Muerta y para muchos otros proyectos, muchos más. Pero eso es, cuando uno va a pedir inversiones al extranjero, nos dicen, pero si ustedes tienen tan buenos negocios, ¿por qué los argentinos se llevan la plata afuera? ¿Por qué no la traen de vuelta a los argentinos? Hubo, por lo menos a mí me impresionó porque nunca lo habíamos charlado en algunos grupos de trabajo, la relación tan intensa que hay entre la política exterior y el desarrollo económico de un país y la posibilidad que genera el desarrollo económico de negociación en otros términos, donde uno pensaba en lo militar solamente y parecería que no es así, ¿no? Sí, es innecesario explicar acá la vinculación que hay entre el desarrollo y el comercio exterior. Está lleno de libros y de tratados acerca de cómo uno se vincula con el otro. Mucho más en el mundo globalizado. En el mundo globalizado es el mundo del comercio. Y cada día más el comercio ya no pertenece a un solo país. ¿A qué país pertenece la empresa Nike? No sé. Está en todas partes. Y en realidad el mundo entero se ha convertido en un solo ámbito y se tiende a convertir. Y hay más comercio intraempresario que entre países en muchas partes del mundo. Es decir, Nike o Westinghouse, qué sé yo, empresas multinacionales muy grandes, Lever, que están en muchos países, sus sucursales comercian más entre ellas que muchos países entre sí. Claro. Y eso va a aumentar mucho más. De manera que, bueno, ahí está. Y por eso nacieron las normas ISO. Claro. O sea, son la herramienta fundamental de la globalización. Exacto. Entonces habrá que esperar una invasión pacífica comercial. O sea, que somos tan ricos, vendrán otros a explotar lo que no le podemos hacer. Bueno, espero que esto no salga, pero Tato Bores tenía una teoría. Bueno, es que la solución de la Argentina, yo no la comparto, la solución de la Argentina era que los japoneses vinieran y nos pagaran $1 millón por año a cada argentino. Y todos nos vamos a Europa. Y los japoneses desarrollan el país. Era un humor muy amargo, ¿no? Es un humor que nace de este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Listo? Mi mujer aplaudiendo salió.